Buenos días, muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en esta comisión. Les he hecho llegar una documentación que es en la que voy a basar mi intervención. Es una propuesta común de los dos sindicatos que hasta ahora no habíamos tenido sobre la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria. Es uno de los documentos que les he hecho llegar y que nuestros dos secretarios generales presentaron al presidente del Gobierno y que yo creo que ha servido para que se firmase un acuerdo que ustedes conocen, que lo que pretendía es trasladar una imagen de unidad a Europa ahora que la necesitamos tanto, ¿no? En un momento crucial, en una encrucijada en la cual está Europa, a la que me referiré posteriormente. También les he facilitado la intervención de nuestro secretario general en la Comisión de Reconstrucción, el equivalente a esta, en la que obviamente el gabinete tuvo una participación muy activa. También una propuesta común de las dos centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT, que también tengo que decir que es la primera vez que las dos centrales sindicales tienen una propuesta común en política de vivienda, y se le ha hecho llegar. Y por último, el enclave de economía, que es la publicación del Gabinete Económico, que la solemos sacar al calor de cada presupuesto nacional y que desgraciadamente desde 2018 no tenemos uno, y ya hemos decidido después del verano sacar uno nuevo precisamente sobre lo que les voy a contar ahora yo, que trata de esto, de las encrucijadas en las que estamos a nivel nacional y a nivel europeo, que trata de las fortalezas que tenemos frente a esa encrucijada, que trata de los lastres, las debilidades y las amenazas, y por lo tanto las reformas estructurales que tenemos que hacer, y que por último, en el cuarto punto que cubriré, que trata de los retos de país, que son ustedes los que, como representantes de esa voluntad popular y los que revelan la función de bienestar de la sociedad, los que tienen que señalar cuáles son, ¿no? Y en todo caso nosotros, los expertos, ayudarles en la medida de lo posible, ¿no? Esos retos habrá que traducirlo luego en misiones concretas, ¿no? Evaluables, paso a paso, al estilo de Mariana Mazzucato, ¿no? Que es una investigadora del Reino Unido que ha ayudado mucho a la Comisión Europea a concretar luego los grandes retos que nos hemos fijado a nivel europeo en misiones concretas, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Pasar de los grandes retos a misiones específicas evaluables año a año. Déjenme también hacer una pequeña reflexión sobre el ciclo de crecimiento anterior, que como ustedes saben también como yo, fue un modelo de crecimiento con pies de barro, ¿no? Basado en una burbuja inmobiliaria. Es muy importante que ustedes piensen cuáles son esos retos y cuál es el tejido productivo que necesitamos para acometer esos retos, porque si no, otros lo harán por nosotros. Y cuando otros los hacen por nosotros, como en la burbuja inmobiliaria, pues ya ven ustedes cuál es el resultado, ¿no? El endeudamiento del país. Una segunda reflexión sobre ese modelo de crecimiento que también deberíamos tener presentes a la hora de fijar esos retos y de acometer esos retos, es que no todos los negocios son buenos y por tanto no todos los empleos tampoco valen, ¿no? Tan importante es acertar con cuáles son los retos y las empresas que necesitamos como con arrancar la mala hierba, ¿no? Esa yo creo que es también una misión importante de los representantes públicos. Y entro ya en la encrucijada, ¿no? Bueno, de manera muy breve, porque lo conocen ustedes muy bien, estamos en una encrucijada que tiene que ver con esa revolución postindustrial en la que estamos ya, que está relacionada con los temas que han venido tratando ustedes con otros ponentes, las TICs, la digitalización, la inteligencia artificial, la robotización, el Big Data, que es una cosa de la que hablamos poco, pero que es determinante, va a ser el petróleo del siglo XXI, y deberíamos hablar tanto de las bases de datos masivas públicas como privadas. Han visto ustedes que son determinantes para gestionar adecuadamente la crisis sanitaria. Este es un tema clave, ¿no? La transición ecológica es otro de ellos, y ahí están las renovables, está la movilidad sostenible con el coche eléctrico, está la economía circular.
Hay otro elemento al que se le presta poco atención, pero yo creo que hay otra revolución en marcha muy importante, y es que nos movemos hacia sociedades más cooperativas, más diversas y más equitativas, ¿no? Y esto es muy importante. Precisamente ese modelo de sociedad son las sociedades que tienen más éxito. Frente a esta pandemia lo estamos viendo. Son fundamentalmente los movimientos cooperativos los que nos están permitiendo ganar la batalla contra el virus. Y déjenme que me detenga sobre todo en la encrucijada internacional, que tiene muchas aristas, ¿no? Pero yo me voy a fijar solo en la europea. Digo que tiene más aristas porque tiene más dimensiones, ¿no? En la europea me gustaría empezar derribando algún mito, ¿no? Los fondos que estamos pidiendo a Europa como país no son ni caridad, ni siquiera son solidaridad, porque solidaridad es cuando alguien se suma a una causa que no es la suya, y todos los países que están en la Unión Europea tienen como causa la Unión Europea. Entonces no estamos pidiendo solidaridad, estamos pidiendo una cuestión técnica, aunque parezca mentira, pero una cuestión exclusivamente técnica. Fíjense ustedes, antes de entrar en la moneda única, nosotros teníamos instrumentos de amortiguación frente a las crisis muy importantes, ¿no? Que los hemos perdido. Podíamos devaluar la moneda, podíamos acudir a nuestro Banco de España como prestamista de última instancia. Eso con la moneda única, esos mecanismos de estabilización económico los hemos perdido sin que al tiempo se construyeran mecanismos de estabilización económica a nivel supranacional. Entonces, lo que estamos supliendo ahora es esto, ¿no? El que esos mecanismos todavía no están construidos. Ese medio billón de transferencias tendrían que haber venido por una vía ya establecida que todavía no tenemos. En realidad, la lucha a ustedes no se les escapa. Estamos saltando a la siguiente etapa de integración, que es la unión fiscal, y obviamente algunos países se revuelven frente a esto, porque son países que sacan mucho más del mercado único de lo que deberían aportar, ¿no? Pero ya tenemos elementos muy importantes encima de la mesa. Es un momento para ser optimistas en ese apartado. Tenemos eurobonos, se está hablando de impuestos a nivel europeo y tenemos un fondo de garantía de depósito en la unión bancaria que antes o después debería ser aprobado. No obstante, hay un importante riesgo de fragmentación y de esto debemos ser conscientes. El comisario Gentiloni lo advertía, el comisario de Economía, ¿no? Que a la gran crisis, a esta gran pandemia, podía seguir una gran fragmentación, ¿no? Y entonces ahí los países europeos, los más europeístas, tenemos que arrimar el hombro para evitarlo, ¿no? Es el momento además de gastar todo lo que se pueda y hacerlo de manera inteligente, ¿no? En la salida de la crisis anterior gastamos, pero no lo hicimos de manera inteligente. No recapitalizamos a los bancos en la primera fase de la crisis. Y en la segunda fase de la crisis perdimos a las cajas de ahorros, que son un instrumento básico para que las comunidades autónomas puedan desarrollar una política industrial activa. Si los partidos que han gobernado habitualmente el País Vasco han tenido éxito, han sido primero porque no se han creído aquello de que la mejor política industrial era la que no existía, y luego porque han tenido a la cucha para financiar ese modelo y han conseguido grandes éxitos, ¿no? En esa. Entonces yo les animo a copiar no solo ese modelo, hay otros, ¿no? Pero a ser conscientes de esa necesidad, ¿no? Yo estoy muy contento porque por fin es el momento de la política industrial activa, de la política empresarial, ¿no? Habría muchas cosas de decir también sobre el BCE, tampoco me voy a extender en esto porque quiero pasar a otros temas, pero igual luego lo podemos ver. Creo que somos demasiado autocomplacientes con el BCE, a pesar de que hace muchas cosas de gran interés, ¿no? Porque Draghi hizo el recorrido. Es verdad que los alemanes se lo impidieron porque no solo defienden sus ventajas competitivas comerciales, sino también el producto de esas ventajas competitivas, que es el capital, el endeudamiento que luego colocan, y por lo tanto no quieren una política monetaria excesivamente expansiva, ¿no? Pero si finalmente, y ojalá no, hay un rebrote duro, ¿no? en el otoño, en el invierno, ¿no? El BCE va a tener que acometer políticas que hasta ahora no ha hecho, ¿no? Y que tienen que ver con la monetización de la deuda y que están haciendo ya otras uniones, ¿no? Japón, el Reino Unido, Estados Unidos están monetizando su deuda. Esto es lo que ocurre en las uniones y no pasa nada, sobre todo en este modelo de crisis, no pasa nada donde nos estamos moviendo hacia una deflación, ¿no?
Y por último, no me voy a extender en esto, pero es otro tema clave. Está cambiando el paradigma de competitividad en Europa. Se quieren generar grandes competidores a nivel europeo que puedan plantar cara a las grandes empresas norteamericanas y chinas, ¿no? Pero nuevamente esto mueve todo el modelo, ¿no? Nosotros, si entramos en ese modelo, que fíjense ustedes, nuestro modelo de integración es un modelo donde nos prohíben desde Europa hacer política industrial activa, ¿no? Donde ya tenemos que aceptar un gap competitivo con Europa, ¿no? Bueno, pues ahora esto está cambiando en otra dirección. Nosotros, si cambia en esa dirección, creo que lo que deberíamos decir es que tiene que haber un reparto territorial del valor añadido y que el modelo es el modelo consorciado de casa, ¿no? Perdón, de casa, de Airbus, perdón, en el que participa casa, ¿no? Es decir, tiene que haber un reparto del valor añadido. No puede ser que cada vez el valor añadido y los centros de decisión se concentren cada vez más en Europa. Fortalezas, voy a ir muy por encima porque las conocen ustedes mejor que yo. Tenemos grandes fortalezas frente a esta encrucijada que tiene que ver con la digitalización, que tiene que ver con la transición verde y que tiene que ver con esa revolución social de sociedades cooperativas y con la encrucijada en la que se encuentra Europa, que tenemos la generación mejor preparada de nuestra historia y competitiva a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no? Luego tenemos el sol, ese es nuestro gran petróleo. Antes me refería a la información, pero el sol es nuestro petróleo no solo para el turismo, que es verdad que ahora lo tenemos tocado por el virus, ¿no? Pero también para las renovables, ¿no? Junto al viento y a los recursos hídricos. Tenemos muy buenas infraestructuras digitales, es verdad que tenemos que seguir apoyándolas para hacer la transición al 5G y tenemos una posición internacional envidiable frente a otros países. Somos la cuarta economía de la Unión Europea y tenemos grandes lazos con Iberoamérica, aunque muchas veces los malgestionamos y otros se quedan con los... Gestionamos nosotros el lazo y otros se quedan con el producto, como luego me referiré al caso de Endesa, que ha sido una desgracia, si me permiten decirlo, para nosotros como país el haber perdido esa empresa, sobre todo en esta transición ecológica. Y por último, somos un país muy creativo. El problema que tenemos es que no somos capaces de momento con conectar esa creatividad con la innovación empresarial. ¿Cuáles son los lastres, las debilidades, las amenazas que tenemos y que habría que minimizar a través de esas reformas estructurales para maximizar nuestras fortalezas? Bueno, a una ya me he referido. Tenemos una importante dependencia económica, cuando a lo que deberíamos tender es a la independencia o por lo menos a la interdependencia. Nuestro modelo de integración en Europa es un modelo basado en la desregulación para atraer capitales, que tiene prohibida el apoyo a su industria, y que lo que ha llevado, a veces se dice que, yo no lo comparto, que nos invaden desde el sur, en realidad nos colonizan desde el norte. Ese es debería ser como comunidad o como país nuestra primera preocupación, de que debemos establecer con el norte una relación de interdependencia biunívoca. Nuestra industria se ha integrado en esas cadenas de producción y el capital tiene nacionalidad, o por lo menos alguno, el industrial. Igual el financiero no tanto, pero el industrial desde luego. Hay una cosa que los economistas estudiamos en la universidad y luego hay papers que se llama el efecto sede, ¿no? Y que es que los países ubican, las empresas ubican en el país de origen las fases del proceso productivo que incorporan más valor añadido. No solo esas fases, sino también los centros de decisión, ¿no? La tristeza es que no solo estamos perdiendo la industria, sino también estamos perdiendo las public utilities, ¿no? Y me referiré solo al caso de Endesa, pero hay otras, ¿no? Haber perdido a Endesa, que había... Feliciano Fuster, ¿no? En su tumba se estará revolviendo ahora, ¿no? El gran gestor público de Endesa, que en competencia con Iberdrola incluso le gana la partida. Bueno, esto es una historia larga, no merece la pena entrar en ella, pero quiero decir que tiene un gran desarrollo internacional con esos canales iberoamericanos privilegiados, ¿no? Y acaba en manos de una empresa pública italiana, ¿no? La eléctrica italiana, que lo primero que hace es pagar un gran dividendo para trasladar todo ese capital en Iberoamérica a la central en Roma, por si alguna vez esto da la vuelta a la tortilla. Esto es un gran fracaso como país, ¿no? El perder una empresa tan básica que hubiera servido para acelerar el proceso de transición verde. Luego tenemos un sistema fiscal que no es homologable con el europeo. Tenemos una presión fiscal 6,4 puntos por debajo de la media europea
y el sistema fiscal está, la contribución fiscal está íntimamente relacionada con el desarrollo humano. Si ustedes dibujan una gráfica, en un eje ponen el índice de desarrollo humano y en el otro ponen el nivel de contribución fiscal, verán que hay una correlación altísima, ¿no? Esto debe ir acompañado por la eficiencia del gasto público, pero aquí no es un problema de que es primero la gallina o el huevo, primero es aumentar la contribución fiscal porque necesitamos más recursos para poder aumentar la eficiencia del gasto. Es decir, si no tenemos la mitad de recursos dedicados a la inspección fiscal en comparación con la media europea, tenemos la mitad de recursos dedicados a la inspección laboral comparado con la media europea y no tenemos un sistema montado en todos los niveles de la administración, desde la administración central, pasando por la autonómica y la local, de contabilidad analítica, que es la que verdaderamente permite hacer un seguimiento sobre la eficiencia del gasto. Entonces necesitamos esos recursos. También necesitamos esos recursos para cerrar brechas que tenemos con Europa en inversión pública, en I+D, en gasto social y para no trasladarles la deuda a los jóvenes, ¿no? Que me referiré a continuación a ellos, ¿no? Los jóvenes, yo creo que ustedes les tienen y todos les debemos que prestar mucha atención porque a través de ellos se explican dos de los grandes lastres que tenemos hoy por hoy, ¿no? Que afectan a más gente, pero en particular a los jóvenes. Antes he dicho que tenemos a la generación más preparada, ¿no? Bueno, esta generación más preparada cuando va al mercado de trabajo no consigue colocarse en un nivel, en un puesto de trabajo que esté al nivel de su cualificación. Solemos decir que están sobrecualificados y que parece que el problema lo tienen ellos, pero en realidad la frase correcta se construye diciendo que tenemos un tejido empresarial infradesarrollado. Los jóvenes no tienen el problema, es el tejido empresarial el que no les está dando respuesta. Y estamos aquí en una encrucijada que se parece un poco, si me permiten, un poco, las cuentas están hechas, pero permítanme contárselo un poco como un cuento, ¿no? Si lo comparamos con el siglo XIX. En el siglo XIX nos pasó algo parecido con los agricultores. Los agricultores sabían trabajar la tierra, tenían productividad embalsada, pero no podían trabajar la tierra porque era muy cara, porque las rotulaciones eran muy pequeñas y entonces no había posibilidades de sacar excedente de esa tierra. Se hizo una desamortización. No se hizo bien, se hizo mejor en el norte que en el sur y como consecuencia de eso tenemos burguesía industrial en el norte y no tenemos tanta burguesía industrial en el sur. Ahora nos pasa algo parecido. Estos jóvenes son los que pueden constituir la nueva burguesía, que va a ser una burguesía digital, y si no lo hacemos bien con ellos, fracasaremos otra vez como país y perderemos el tiempo el tren del progreso. Y hay que hacerlo bien en dos sitios. Hay que hacerlo dándoles vidas estables y vidas no aplazadas, que es lo que tienen ahora. La inestabilidad del mercado de trabajo por una regulación hiperflexible en la contratación temporal condena a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, también a otras personas, a tener vidas inestables. Y vidas aplazadas porque luego la vivienda es carísima en este país, ¿no? Y les obligamos a los jóvenes a inmovilizar grandes cantidades de dinero para poder acceder a una vivienda. Bien, ese dinero es el que se tienen que gastar como capital para constituir negocios y constituir empresas y convertirse en esa futura burguesía dirigente. Entonces, aquí los retos son esos. Hay que cambiar la regulación laboral porque no permite tampoco los procesos de acumulación de productividad, y hay que cambiar el mercado de la vivienda, y esa sí que es una responsabilidad muy de esta comunidad autónoma, ¿no? Necesitamos generar un gran parque de viviendas públicas, copiar a los países del norte, copiar a Austria, copiar a Dinamarca, que regulan sus precios a la baja y que liberan a sus jóvenes de tener que inmovilizar ese capital en un bien improductivo. Antes los rentistas estaban en la tierra, hoy los rentistas están en los inmuebles. Antes teníamos muchas tierras en manos muertas y hoy tenemos muchas viviendas también vacías. Son ustedes los que tienen que animar que esas viviendas entren en el mercado. Otro tema clave que seguro que también ha salido es el del tamaño de las empresas y el del I+D+I. No me voy a referir al del I+D+I porque creo que el ponente de la mañana me supera completamente en este asunto. Pero sí es verdad, les puedo hablar algo de la I pequeñita, porque hacemos muy buena I+D y al final esa I+D la estamos haciendo, si me permiten la expresión, para el inglés, porque se lo acaban quedando las multinacionales extranjeras, porque no tenemos empresas con suficiente tamaño para innovar.
¿Qué tenemos que hacer y qué puede hacer la Comunidad de Madrid para conseguir que las empresas ganen tamaño? Les habrán dicho que es un problema de límites administrativos, que a partir de 50 trabajadores hay que tener un comité de empresa o a partir de 1 millón de ingresos ya tienes que hacer una auditoría. Bien, déjenme decirles que esto no es verdad. Y no es verdad porque en otros países existen estos límites y las empresas son más grandes. Y porque cuando hemos hecho algún análisis de bunching, de acumulación alrededor de estos límites administrativos, no son muy relevantes. Sí que hay cierta acumulación, pero no es relevante. ¿Dónde está el meollo de por qué nuestras empresas no crecen, no tienen dimensión? Bueno, uno es la financiación, ¿no? Es difícil acceder a la financiación para crear o para hacer crecer a los proyectos empresariales, ¿no? Aquí tenemos un problema con nuestro sistema financiero, ¿no? Tenemos el sistema financiero, hemos perdido las cajas de ahorros, que ya les digo que eran una pieza clave para engrasar y engranar en este mecanismo. Tenemos la banca menos capitalizada de toda Europa, tenemos una de las bancas más concentradas de toda Europa y en cambio tenemos la banca más rentable de todos los grandes países de la Unión Europea, perdón, de la eurozona, ¿no? Que son informaciones de la EBA, ¿no? Y luego tenemos una banca que tiene un modelo de negocio antiguo, que está basado en las garantías físicas cuando el mundo es cada vez más intangible, el mundo empresarial. A veces se gasta la broma de que si Bill Gates hubiera ido con el contrato que había firmado con IBM de poder meter el MS2 como sistema operativo en todos los ordenadores personales que se pudieran producir por la marca, a lo que IBM no prestó ninguna atención porque pensaba que el futuro eran los mainframe. Bueno, pues si hubieran ido a pedir financiación, un banco no se la hubiera dado, un banco español, porque les hubiera dicho que dónde estaban las garantías físicas, que no entendían qué era aquello de un sistema operativo o qué era un ordenador personal. Tenemos un problema de modelo de negocio. Seguimos teniendo unos líderes en la banca muy preocupados por el ladrillo y muy preocupados por la deuda pública. Están haciendo un buen negocio con el quantitative easing, que saben que es hacer helicóptero monetario, pero no entre los ciudadanos, sino entre los bonistas. Y están también planteando, bueno, oímos de líderes muy importantes del sector bancario pidiendo que a los jóvenes se les dé hipotecas subprimes que lleven ya el rescate dentro, ¿no? Entonces, yo creo que ese no es el camino, ¿no? Nos estaríamos equivocando. Eso es otra vez dejar crecer la mala hierba. El otro problema grave de nuestro tamaño de las empresas es esa hiperflexibilidad en la contratación temporal que lo que hace es fragmentar los procesos productivos. Déjenme ponerles solo un ejemplo y con esto se entiende muy bien. Nuestra tasa de temporalidad en el sector de la construcción es del 40%. En Europa es solo del 15%. Lo que está detrás de todo esto es el contrato de obra y servicio y esa subcontratación en cascada que hace que una gran empresa consiga un negocio y a partir de ahí empieza todo un proceso de subcontratación en cascada de empresas pequeñitas, ¿no? Entonces estamos partiendo los procesos de producción desde la regulación laboral. O cambiamos esto o no vamos a conseguir empresas más grandes, ¿no? Luego tenemos competencia desleal de las grandes para las pequeñas, no solo porque las grandes accedan en condiciones de financiación mucho mejor, sino porque también tributariamente, si lo ven ustedes con datos de la agencia tributaria, cuál es el esfuerzo impositivo que hacen las empresas por tamaño, ven que va subiendo de las pequeñas a las medianas y luego va cayendo, es decir, es regresivo a partir de cierto nivel con el tamaño. Y luego tenemos un problema de cultura empresarial, pero sobre este no me voy a extender, pero tenemos empresarios menos cualificados cuando se comparan con los asalariados, seguimos teniendo un problema de endogamia, de captura del regulador, etcétera, etcétera. Hay otras intervenciones que yo creo que están muy en manos de la Comunidad de Madrid, muchos más quirúrgicas que estas que he planteado yo, que son más atmosféricas, de generar un caldo de cultivo apropiado para que aquel que tenga una buena idea y tenga la cualificación la pueda desarrollar. Esas son las reformas estructurales que tenemos que hacer y luego tenemos que hacer intervenciones más quirúrgicas, ¿no? Que cuiden nuestro tejido productivo y que tienen que ver con elementos que están poco desarrollados y que la Comunidad de Madrid debería hacer por desarrollar, que tienen que ver con el capital riesgo, con el capital semilla, con las aceleradoras, con los avales, con la compra pública de apoyo a la innovación.
No me detengo en lo de los impuestos de la herencia y el patrimonio, quizá luego salga más adelante, y termino ya con los retos a los que nos enfrentamos. Gran parte de los retos es la lucha con las debilidades, ¿no? Pero los retos básicos pues, son esos que me he referido antes, que tienen que ver con la descarbonización, con la dependencia energética. Somos un país pobre en recursos energéticos fósiles, y sí somos un país rico en recursos energéticos renovables. Esto puede significar liberar una cantidad de recursos ingentes si hacemos una transición rápida en esa dirección, ¿no? El problema que tenemos es que históricamente tenemos mucha captura del regulador por parte de los agentes privados. Se lo he dicho antes, la lamentable pérdida de Endesa, la sobredimensión que tenemos de nuestro sistema eléctrico, que solo se explica por esa captura del regulador, el que tengamos la energía eléctrica más cara de toda Europa, que nuevamente se explica por esa captura del regulador, el que el sector no dedique nada a la I+D o prácticamente nada. Es necesario, de alguna manera, volver a entrar en el capital del sector porque necesitamos acelerar esos procesos y porque esto podría, no se les escapa a ninguno de ustedes, que la energía es un input necesario en todos los procesos de producción. Todo lo que hagamos por abaratar eso va a ser liberar rentas para poder dedicarlas a otra cosa. Necesitamos una transición justa, necesitamos también ahorrar en energía y energías eficientes, tanto en los procesos productivos como en la edificación, y tenemos que hacer también una descentralización y democratización de la producción eléctrica que lo permiten las energías renovables. Tampoco somos un país rico en materias primas y, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la logística de la economía circular es básico para nosotros. Ahorro, sostenibilidad, reciclaje, leyes contra la obsolescencia programada, movilidad sostenible. Aquí ustedes deberían hacer una reflexión que nosotros estamos sedimentando en el sindicato. Les puedo facilitar quizá un trabajo que hace 10 años se hizo desde nuestra Federación de Industria en cooperación con la universidad sobre el coche eléctrico. Hace 10 años en ese trabajo se señalaban todas las cosas que teníamos que hacer para llegar a la revolución del coche eléctrico. Lamentablemente, déjenme decirles que no hemos hecho ninguna, ¿no? Entonces nos encontramos en un punto donde posiblemente nuestra industria del automóvil sea poco sostenible y en algún momento, si no pasa algo extraordinario, nos hemos quedado, por ejemplo, del consorcio de la batería para el coche eléctrico. Señor Martín, perdóneme, pero tendría que ir terminando. Sí, perdón, termino ya. Pues casi dejo esta reflexión para después y simplemente les cito algún elemento más de la economía digital. Debemos aprobar también alguna ley de fair play, ¿no? No puede ser que algunos en el comercio, algunos pongan el local de exposición y sea Amazon el que se lleve la compra, ¿no? Tendríamos que nivelar esto. En la economía digital tenemos que solucionar el problema de los falsos autónomos, tenemos que abordar el tema del teletrabajo, que está siendo un elemento básico en la gestión de la crisis sanitaria. El tema del agua y el avance de la desertización, es verdad que igual para la Comunidad de Madrid no es tan relevante, pero es un asunto clave para el país. Y bueno, luego hay otros temas en los que no voy a entrar y se puede entrar después. Está el reto demográfico, el envejecimiento. Necesitamos obviamente una economía basada en la educación, la ciencia y la investigación. Avanzar de las infraestructuras físicas a las digitales. No necesitamos más líneas de AVE. Somos el segundo país del mundo después de Japón con más kilómetros de AVE. Tienen una utilización baja y son poco rentables, ¿no? Gastémonos el dinero en lo intangible, ¿no? Ya sé que... y por último, y este es lo último que digo en esta primera parte, tenemos un problema con la España vaciada, con la España rural y con la cohesión territorial. Nada más, muchas gracias.